¿Cuál es la realidad de los campamentos en nuestro país? Es lo que queremos analizar con nuestra invitada de la jornada. Fíjese que, de acuerdo a un catastro realizado por Techo Chile, en nuestro país hay 702 campamentos en los que viven más de 40.000 familias. Eso equivale, de acuerdo a una encuesta nacional del 2015, que 121.623 personas aún viven en estas condiciones. Pero ¿cuál es la información si nos adentramos a la fotografía de la región de los lagos? Es que en esta parte del país aumentó la cantidad de campamentos. Pasamos de 50 que hubo en este mismo análisis que se hizo en el año pasado, en mayo, a 59, es decir, se aumentó en 9 campamentos, pero disminuyó la cantidad de gente que vive en los mismos, cantidad de familias. ¿Cómo podemos explicar aquello? Se lo queremos preguntar a Giovanna Moreira, que es la directora regional de Techo Chile. Gracias por estar con nosotros, Giovanna. Sin duda que no es una buena noticia esta para lo que es la realidad de nuestro país y para lo que es el trabajo también de ustedes, ¿no? Sí, me toca generalmente dar malas noticias, pero los resultados son poco alentadores. Si bien, como lo decías tú, hoy en día hay una disminución en la cantidad de personas, familias como lo vimos nosotros, es muy leve, solo de 64 familias a nivel regional, a pesar de todos los cierres de campamentos que se han hecho y todas las entregas de vivienda. Y esto más que nada porque sigue aumentando el número de familias que viven en campamento y siguen aumentando el número de campamentos. Bien decías tú que son 9 los nuevos campamentos que pudimos detectar, 2 específicamente en la isla de Chiloé, que en realidad son campamentos muy antiguos que nosotros no teníamos detectados y que pudimos encontrarlos ahora, y por otra parte 7 nuevos campamentos que están principalmente en Calbuco y en Maullín. O sea, gente que hasta el año anterior por lo menos no estaba en esa condición. Hasta mayo del año pasado vivían arrendando o de allegado u otros motivos que no los conocemos tan bien. Pero estamos muy preocupados porque lamentablemente nuestra región desde el 2007 hasta el día de hoy ha ido cada año aumentando el número de familias que viven en campamento y el número de campamentos, a pesar de todas las políticas públicas, a pesar de todas las entregas de vivienda. Es una realidad que nos está golpeando fuerte y que hay que asumirla como tal. Justamente centrándonos en Maullín, por ejemplo, que fue una de las zonas más afectadas por el fenómeno de la marea roja, donde se descubrió además que había mucha gente que trabajaba en el borde costero no formalmente. ¿Podría explicar también tal vez el aumento de campamentos en esa zona en Maullín? Sí, mira, nosotros no tenemos un estudio que avale esa situación, pero lo que yo he podido ver y conversar con los vecinos cuando fuimos a catastrar los campamentos, porque a mí me tocó estar en varios de estos lugares, una de las cosas que nosotros preguntábamos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes en su vida? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que tomaran la difícil decisión de venirse a vivir aquí, tomando en cuenta las condiciones que se viven en un campamento? Y mucho era por la pérdida del empleo. Orilladores, algunos otros que trabajaban en plantas salmoneras, que al perder su ingreso laboral, en el fondo, al perder su planta, su plaza laboral, hoy día se enfrentan a una situación en la que simplemente no pueden pagar un arriendo o ya no pueden vivir de allegados y tuvieron que tomar la decisión junto con su familia de, con lo que tenían, poder construirse una pequeña vivienda donde poder pasar sus días, en el fondo. Ahora, estamos en el lugar número 7, de acuerdo al estudio de ustedes, ¿no? A nivel país, como región, me refiero, de la cantidad de familias que viven en campamentos. La región que lidera aquello es la de Valparaíso, que tiene 10.072 familias. Así es. Hoy en día Valparaíso se ha mantenido lamentablemente en el primer lugar durante varios años. Ahí hay un problema de geografía también, pero también hay similitudes con Puerto Montt. Si uno, por ejemplo, viera Puerto Montt y Valparaíso, hay cosas que se asemejan, son puertos, hay cerro, acá tenemos terrazas. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de esta ciudad, de Puerto Montt, nos damos cuenta que hoy en día existe una gran problemática con las laderas, que todos los inviernos es una problemática para la municipalidad. Claro, básicamente acá por las lluvias, exacto, porque por efectivamente las lluvias, son zonas de alto riesgo. En Valparaíso los incendios exacto, han generado una serie de dificultades también a las laderas. No solo Valparaíso, yo diría que Valparaíso, la conurbación con Viña del Mar. Viña del Mar siempre uno conoce la parte atractiva, que es la costanera, que es donde está, no sé, el jardín de flores, los hoteles, qué sé yo, pero si uno
sube un poquito de Viña del Mar hacia los cerros, se va a dar cuenta que la realidad es la misma de Valparaíso, o sea, con mucha gente que vive en las laderas en precarias condiciones. Sí, así es, y yo creo que lo similar que tenemos varias regiones, porque tenemos a Valparaíso liderando, Biobío y Antofagasta, que son las regiones que tienen mayor aumento de familias en campamento, que se han mantenido. Antofagasta ha sido una región que ha aumentado significativamente, y si vemos nuestras regiones, porque nosotros no estamos tan lejanos, estamos sexto y séptimo, dependiendo si hablamos de número de campamentos o número de familias, no estamos tan alejados de esa realidad, es decir que a nivel país nos está golpeando fuerte el número de aumento de las familias, si bien las cifras de pobreza van en disminución, algo está pasando que hace que las familias no puedan costearse un arriendo u otras alternativas y que toman esta difícil decisión. Y desde ahí es que nosotros también, hoy en día tenemos claro cuántas son las familias que viven en campamento, sabemos cómo va aumentando, tenemos claro también, gracias a nuestra encuesta nacional de 2015, cómo viven las familias de campamento. Sabemos que el 92% no tiene acceso formal al agua potable, por ejemplo. Sabemos que el 94% no tiene acceso al alcantarillado, no tiene alcantarillado. Esas pequeñas cosas, aparte de temas de habitabilidad, temas de educación, temas de trabajo, lo sabemos. Lo que no tenemos claro hoy en día, y es lo que a nosotros estamos haciendo un estudio en este minuto, es cuáles son las cosas que determinan, los factores determinantes que hacen que una familia se vaya a vivir un campamento. Y desde ahí es que estamos levantando, también en estos meses en que estuvimos levantando el catastro, estuvimos levantando encuestas que nos van a permitir saber cómo vivían las familias antes del campamento, cómo eran sus vidas, cuánto era el sueldo que ellos percibían, tenían trabajo, no tenían trabajo, y desde ahí poder hacer un análisis más profundo de cuáles son los factores determinantes que hacen que una familia tome la difícil decisión de irse a vivir un campamento. Sentimos que con estos instrumentos de medición en el fondo y estos insumos que tenemos hoy en día podemos generar una visión más amplia de cómo abordar el problema, pero abordarlo desde la raíz, entendiendo que no todo se soluciona con una vivienda, por ejemplo. O sea, podemos entregar, lo hablábamos hace unos días atrás en una mesa territorial de dirigentes con el director de Serviu, que si bien se han entregado cierta cantidad de viviendas, se están construyendo barrios y hay un montón de políticas apuntando al término del campamento, se van 100 y aparecen quizás otros 100. Desde ahí nuestro análisis desde el catastro que acabamos de realizar salían que se van 2 familias del campamento y entran 3. Entonces es un problema que tenemos que abordar desde la raíz, y creemos que esta encuesta de campamentación, como la denominamos, este estudio de campamentación nos va a permitir tener una mirada mucho más amplia y tener distintos conocimientos que nos permitan abordarlo de diferentes dimensiones. Exacto, de diferentes dimensiones, entendiendo que no todo se soluciona con una vivienda, sino que se necesitan cambios estructurales también en el país. Pero ¿qué cambios? Estos nos va a permitir poder conversar acerca de esta realidad desde su profundidad. Entender que es un país, Chile le ha costado crecer los últimos años, pero es un país que crece, que es la economía más estable de Latinoamérica, que ha generado mucha inmigración, y eso también explica probablemente lo que ocurre en el norte, en Antofagasta. ¿Cómo se explica que durante el año anterior, y de acuerdo a este catastro, hubo 45 cierres de campamentos? O sea, hubo 45 campamentos que ya no existen, pero se formaron 87 nuevos. Sí, eso es un dato a nivel nacional. Y ahí hay diferentes factores. O sea, por un lado están los catastros del MIMBU, que son del 2011, el catastro que realizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el 2011, que es el catastro con el que trabaja el programa Campamentos. Del Ministerio, Serviu. Correcto, del Exacto. Ministerio de la Vivienda. Ellos, su misión, como lo explicaron el otro día, es disminuir el número de familias, terminar con los campamentos que tienen catastrados. Los otros campamentos que aparecieron después del 2011 o que son más antiguos pero no fueron detectados en su minuto en este catastro, tienen que trabajar por la vía regular, es decir, la vía que cualquier persona tiene que tomar para ir a postular una vivienda. Y eso significa que los campamentos no sean prioridad. Y muchos dirán, pero bueno, ¿por qué tienen que ser prioridad? En realidad, si hay un montón de familias que necesitan una vivienda. Pero estamos hablando de familias que tienen vulnerados sus derechos, que no tienen acceso a servicios básicos, que tienen miedo todos los días de ser desalojados, que en sus vidas tienen un sinfín de carencias que hacen que hayan tomado esa decisión y que hoy en día tengan que vivir en precarias condiciones, no solo habitacionales, sino que también en otros ámbitos, como de educación, trabajo, salud, entorno, un sinfín, podríamos nombrar una lista enorme de cosas. Y desde ahí es porque nosotros creemos que debería en su momento abrirse el catastro. Sabemos que en este momento no se va a hacer, pero creo que hay que ir pensando a largo plazo.
Y vuelvo a repetir, creo que los insumos que tenemos hoy nos pueden permitir eso. Y desde ahí nosotros estamos proponiendo como fundación que podamos levantar mesas intersectoriales y mesas interministeriales, pensando en lo centralista que es nuestro país también, que desde la región metropolitana, desde Santiago, se puedan crear estas mesas interministeriales, pero regionalmente mesas intersectoriales donde puedan estar presentes diferentes seremías, diferentes ministerios, entendiendo que el problema de los campamentos no es solo la vivienda, sino que es la carencia en distintas dimensiones. Y desde ahí debería estar desarrollo social, debería estar la intendencia, el gobierno regional representado, debería estar el Ministerio de Vivienda, debería estar el Ministerio de Gobierno y así un sinfín de otros, de trabajo, educación, donde podamos pensar, en base a todos los insumos que tenemos, cómo avanzamos de aquí a cierta cantidad de años para ir terminando con los campamentos de la región. Y desde el punto de vista de ustedes, como una organización, en este caso no gubernamental, como una fundación, sí, ¿cómo se enfrenta desde esa perspectiva el trabajo que ustedes desarrollan día a día, en el que todos deberíamos entender que con el trabajo de los privados, con el trabajo del mundo público, esto debería disminuir, no aumentar? O sea, que ese es el gran tema. ¿Por qué aumenta? Sí, yo creo que desde ahí hay dos grandes visiones. Por una parte, la desigualdad de nuestro país. O sea, nos tenemos que hacer cargo de una realidad latente hace rato. Salió hace poco desde el PNUD un documento que habla sobre la desigualdad de nuestro país, que hay que hacerse cargo también. Eso es lo primero. Las brechas salariales, o sea, el sueldo mínimo en nuestro país hoy en día, con el sueldo mínimo muchos no pueden arrendar una vivienda, si es el único ingreso en una casa, por ejemplo, en un hogar. Y así en diferentes estructuras en las que vivimos en nuestro país que permiten que se reproduzca la pobreza un poco y que se mantenga la desigualdad en el país. Pero por otra parte también, yo creo que hoy día estamos en un escenario político y social en nuestro país un poco complejo, un nivel de desconfianza enorme hacia los privados y hacia lo gubernamental. Un poco nosotros la ONG estamos en un lado más amable, por decirlo, como que la gente cree un poco en nosotros. Yo creo que tiene que ver más que nada por el trabajo territorial que hacemos. En nuestro caso nosotros estamos toda la semana en los campamentos con voluntarios solucionando problemas concretos en conjunto con la comunidad y cuidando ciertos valores, también la democracia, la participación, la búsqueda de soluciones innovadoras, con planificaciones súper claras. Y nosotros nos vinculamos con estas otras dos áreas. Por un lado el mundo empresarial, privado, y por otro lado el mundo del gobierno y el Estado. Y yo creo que ahí no ha habido tan buena comunicación. Siento que el desafío que tenemos hoy, y por eso la mesa intersectorial, que es nuestra propuesta, es que nos sentemos a pensar el país juntos. Aquí todos nos tenemos que hacer cargo de cómo estamos viviendo hoy día en Chile. Si bien hoy día son en nuestra región más de 2.400 familias que viven en campamentos, no sabemos cuántas van a ser el día de mañana. O sea, si esta cifra sigue aumentando, ¿hasta qué porcentaje vamos a llegar? Y eso son las familias que viven en campamento, porque si hablamos de pobreza, la cifra debería aumentar. La cantidad de allegados que existen hoy día, la cantidad de personas en situación de calle, y así puedes ir sumando números. Entonces desde ahí nos tenemos que hacer cargo no tan solo las ONGs, no tan solo el gobierno, sino que todos, gobierno, ONG, persona común y corriente, por decirlo así, empresa, y juntos ir pensando cómo mejoramos el país, cómo mejoramos las condiciones de vida de todas las personas que compartimos este trozo de tierra. Que se llama Chile. Que se llama Chile. Ahora, dentro de lo que es la fotografía de la región, ¿Osorno es la comuna o la ciudad que presenta mayor cantidad de campamentos? Sí, así es. Hasta el año pasado, hasta la medición anterior, Puerto Montt, capital regional, lideraba el número de familias en campamento. En segundo lugar estaba Osorno y tercer lugar Calbuco, que son las comunas con más campamentos. Hoy en día, lamentablemente, Osorno se encuentra con más de 750 familias viviendo en campamento, y Puerto Montt disminuyó, pero no tan felices porque seguimos estando arriba de los 650. Entonces, está ahí complejo. Pero ahí hay varias cosas que hay que analizar. Hace poco conversábamos que en Osorno hace mucho tiempo que no se construían proyectos habitacionales, sociales. Hoy en día se están construyendo varios y desde el municipio se están pensando proyectos que sean integradores y que le den solución no tan solo a la familia de campamentos, sino también a los allegados y a otros comités que están esperando hace mucho tiempo, incluso a los que hasta hace un tiempo atrás todavía tenían subsidio en mano, pero sin proyecto.
Entonces, desde ahí hay que hacer varios análisis, porque si bien la política pública está funcionando, en teoría está funcionando, no está dando el ancho. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que pueden estar dando, en los diferentes ministerios no estamos atacando el problema de raíz, y quizás es por la forma en que estamos mirando el problema. Y vuelvo a insistir, la vivienda es muy necesaria como base para que las personas se puedan desarrollar integralmente, pero no es lo único. No es lo único, porque hoy día podemos terminar con todos los campamentos, pero ¿qué está pasando también en las poblaciones? Entonces, desde ahí es que nuestra invitación es que tengamos una mirada mucho más global y mucho más profunda. ¿Cómo la gente que está en la casa probablemente, que nos está viendo, puede contribuir a aquello? A tratar desde el punto de vista privado, con una ONG como ustedes, etcétera. ¿Cómo puede colaborar para que esta brecha y esta cantidad de campamentos disminuya? Sí, yo creo que ahí hay varias invitaciones. Lo primero es que nos podamos como impregnar un poco de lo que significa vivir en un campamento y sacarnos un poco los prejuicios. Y desde ahí los invitamos que se metan a nuestra página web www.techo.org/Chile, donde tenemos todos nuestros estudios y donde pueden leer y sacar su propia opinión, lo primero. Lo segundo es que nos puedan aportar económicamente. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro que buscamos terminar con los campamentos, pero que necesitamos financiarnos. Y desde ahí la invitación a ser socios, a las personas pueden ser socios individualmente, a las empresas que se acerquen a hablar con nosotros, podemos levantar proyectos juntos. Nosotros hoy en día estamos, también somos entidad patrocinante, o sea, vamos a poder empezar a gestionar proyectos de vivienda. Lo que queremos hacer es invitar a las empresas de la región a hacerse cargo del problema también y decir, ya, ok, armemos proyectos juntos, ¿qué quieres tú? ¿Qué queremos nosotros? Si tenemos algo en común, podemos trabajarlo, y sobre todo si hay algo en común con las comunidades también. Desde ahí la invitación es abierta a que se puedan hacer parte de las transformaciones en los territorios. Yo creo que superar la pobreza es problema de todos, y desde ahí la invitación es esa, como informémonos primero, aprendamos un poco de qué se trata esto y por qué las familias viven de esta situación, no nos alejemos tanto de esta realidad, y por otra parte podamos aportar directamente a la fundación o incluso directamente siendo voluntarios si son jóvenes. El trabajo que nosotros realizamos, la mayor parte es gracias al voluntariado que tenemos. Bien, pues podríamos seguir hablando bastante más, pero se nos sorprendió el tiempo. Giovanna, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros para darnos justamente a conocer y en la cara una realidad que existe pero que muchas veces no queremos ver, que son los campamentos. Nos vemos como un país ya que crece y que, claro, puede tener algunas dificultades económicas, pero que la gente se olvida que hay conciudadanos, que hay compatriotas que están viviendo en estas condiciones, y la cifra que más llama la atención, que esto aumenta en vez de disminuir. Y acá en nuestra región de los lagos también ocurre aquello, y hay 2.444 familias que viven en campamentos. De ellas, más de 600 están en Puerto Montt, más de 760 están en Osorno, ha crecido la cifra en Maullín, en Calbuco, etcétera. Bueno, de todo ello pudimos conocer también gracias a Giovanna Moreira, que es la directora regional de Techo Chile. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el espacio. Repítenos la página web. www.techo.org/Chile. Perfecto. Ahí te encuentran toda la información necesaria. Si alguien se quiere hacer socio, si quiere ayudar, si quiere contribuir, si quiere dar alguna idea, si quiere ser voluntario, todo lo puede hacer a través de aquello. Bueno, nosotros junto a Giovanna le decimos gracias, hasta pronto, y sigan nuestra sintonía. Esto es Vértice TV, es la televisión regional aquí en Puerto Montt. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Departamento de Salud, informa que ya está en funcionamiento su nuevo centro de especialidades oftalmológicas ubicado en el tercer piso del edificio Murano de calle Aníbal Pinto 142, esquina Urmeneta. Este nuevo recinto albergará las atenciones oftalmológicas para todos los usuarios de la salud municipal. Para obtener su hora de atención debe solicitar su derivación desde su centro de salud familiar o posta rural perteneciente a la red de atención primaria municipal de Puerto Montt. Informó Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. Te puedes quedar sin comida,
Pero no te puedes quedar sin gigas. En BTR Móvil tenemos los mejores planes con más gigas libres para que los uses en lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 8 gigas y 300 minutos por solo 13,993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy.